Ejercicio X107. El conductor de un tren que se desplaza a 288 km por hora frena hasta detenerse en una estación, experimentando una desaceleración cuyo módulo es de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular cuánto tiempo tarda en detenerse, cuál es la distancia de frenado. La distancia de frenado propiamente dicha, no está incluida acá la de percepción y la de reacción. Y graficar las ecuaciones horarias. Bueno, como siempre seguimos una metodología, vamos siguiendo todos los pasos que están en este recuadro. Un poquito de datos como para ilustrar el ejercicio. Eh, los trenes de alta velocidad que viajan a 300 km por hora necesitan más o menos 3 km 700 a 4 km 700 para detenerse. Como ejemplos podemos mencionar el Eurostar, que es el que une París con Londres, necesita 1 minuto y unos 3.200 metros para detenerse, y si no el tren Renfe español, de la serie 103, donde acá tenemos un poquito más de datos. Si nosotros con estos datos que tenemos hacemos los cálculos, ¿esto qué nos da? Nos da que una aceleración de frenada brusca podría llegar a 1 metro sobre segundo al cuadrado, su módulo. En cambio, en el arranque, o sea, para partir, por los datos que podemos observar acá en pantalla, vamos a ver que la aceleración para el arranque es bastante más baja, es de como mucho 0,3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá ya vemos una diferencia interesante que es entre la aceleración para el arranque y la aceleración de frenada, ¿sí? Esto es para ubicarnos en los datos y para que tengamos en cuenta la coherencia de datos también. Bien, decidimos un eje X hacia la derecha y preparamos el esquema para volcar finalmente después los datos. Vamos a colocar el 0 del eje X en el instante en que el conductor, el maquinista, acciona el freno, ¿sí? Para que el tren frene tendrá que tener una aceleración con signo distinto a la velocidad que trae. Esa velocidad que trae es la v sub 0, entonces la aceleración tiene que tener signo contrario. En el instante en que pisa el freno, ponemos el reloj en marcha porque estamos haciendo el cálculo de un solo tramo. Leemos nuevamente el ejercicio. Cuando aparecen los datos los vamos volcando acá. Convertimos esa velocidad de 288 km por hora, la convertimos a metros sobre segundos, nos da un valor de 80. La aceleración tenemos que ponerla con el signo negativo, porque el dato que nos dio era el módulo, así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Asignarle el signo que le corresponde en función del sistema de ejes adoptado, ¿sí? Bueno, una vez que volcamos todos los datos, entonces, comenzamos a trabajar. Tenemos un solo tramo para calcular. Copiamos la fórmula de nuestra hojita. No hay que cambiar los subíndices porque estamos analizando un solo tramo, así que son los mismos subíndices, no hay otra variante. Miramos si hay ceros en los datos, vemos que hay unos cuantos, hay 5 ceros, entonces lo que hacemos es simplificar las ecuaciones y obtenemos las ecuaciones 1 y 2 que están acá. Lo que nos falta ahora es identificar las incógnitas. Las identificamos y vemos estas de acá. Las incógnitas, ¿cuáles son? X y T. ¿Dónde caen? Caemos en un sistema de ecuaciones donde hay dos ecuaciones. Una de ellas, la ecuación 2, tiene una sola incógnita, y la ecuación 1 tiene dos incógnitas, pero una de las incógnitas se repite de la ecuación 2, con lo cual el sistema se puede resolver sin ninguna dificultad. Vamos preparándonos, entonces de la ecuación 2 despejamos el tiempo nos va a quedar menos b sub 0 sobre a. ¿Cuál es el proceso? Entonces de 2 despejamos y calculamos el tiempo, y conociendo el tiempo, nos vamos a la ecuación 1 y calculamos x. De esta manera vamos reemplazando los datos. Para el cálculo del tiempo tenemos el menos, que es el menos de la fórmula. Entonces ponemos menos esa velocidad inicial que tiene el tren, dividido la aceleración, que también es negativa. Entonces un número negativo dividido por otro número negativo nos va a dar un número positivo. Y el valor va a ser de 160. Las unidades las tenemos que trabajar, es
una fracción de fracciones, o una división de fracciones, metros sobre segundo dividido en metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos la operación, eso nos va a dar en segundos. Y finalmente la posición, tenemos el dato de la velocidad inicial por el tiempo que acabamos de calcular, que es este acá, más un medio de la aceleración, que es negativa, por el tiempo que acabamos de calcular elevado al cuadrado. El tiempo que vamos a elevar al cuadrado es tanto la cantidad como la unidad. Lo trabajamos por términos para que quede un poquito más claro. El primer término nos da 12.800 metros. Acá va a aparecer el signo menos, porque esto es, tengo un número positivo, por uno negativo, por otro positivo, me va a dar negativo. Cuando hacemos la operación, 160 al cuadrado por 0,5 por otra vez 0,5 nos va a dar 6.400. 12.800 menos 6.400 nos da un total de 6.400 metros. Entonces, ¿cómo expresamos el resultado? Lo expresamos de esta manera. La distancia recorrida o la distancia de frenado propiamente dicha es de 6.400 metros y el tiempo que empleó es de 160 segundos. ¿Qué estamos haciendo acá? En función de los datos del ejercicio, esta es una desaceleración intermedia, no es ni una desaceleración máxima, con lo cual sería una frenada brusca y los pasajeros sufrirían inconvenientes, y tampoco es una aceleración de arranque, sino que es una desaceleración media de un módulo de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Yendo a los gráficos, vamos a nuestro graficador, ponemos los datos, 80 metros sobre segundo son los 288 km por hora que nos daba el enunciado, y menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado era también dato del enunciado. ¿Qué obtenemos acá? Un tramo de parábola que termina justamente en el vértice. ¿Por qué? Porque el móvil, el tren, se detiene en este punto acá. Cuando vamos a velocidad-tiempo, lo que vemos que es una recta decreciente y nuevamente va a terminar acá cuando la recta velocidad-tiempo corte al eje de los tiempos, al eje t, ahí va a estar el cero del eje velocidad, y va a estar en correspondencia con el vértice que vimos recién. La aceleración tiene un valor negativo constante de menos 0,5. Como resumen, podríamos decir esto, que teníamos como dato la velocidad inicial y la aceleración, sabiendo que el móvil se detenía, o sea, sabiendo que su velocidad final v era igual a 0. ¿Qué nos pedía? Nos pedía la posición y el tiempo, y cómo lo resolvimos con dos ecuaciones, una de esas ecuaciones con una sola incógnita y la otra ecuación con dos incógnitas, pero una era repetida de la primera. Si queremos ver todo esto en una sola hoja, acá lo tenemos. Acá tenemos una tabla, ¿no?, para ver cómo fue variando tanto la posición como la velocidad. Acá tenemos los gráficos alineados con la misma escala de tiempo, que es como corresponde dibujarlos. Y de esta manera terminamos el ejercicio.